Queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su consejero de internautas, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador desde 1981 y que ha tenido la posibilidad de conocer, entender y explicar cómo operan, cómo funcionan, cómo se han vivido las epidemias en Ecuador. Hoy que estamos viviendo la pandemia y que la pandemia nos ha llevado a tener numerosos enfermos, vacunados y convalecientes como nunca en la historia. Esto nos ha llevado a entender que la salud no es solamente medicina, psicología, ciencia, sino que también es tecnología. La salud también es cultura y también es religión, que la salud es política y que las enfermedades cambian y aparecen y desaparecen de manera continua, igual que los tratamientos, y que finalmente el trabajo que nosotros los médicos procuramos, a diferencia de los militares, es nosotros protegemos la vida, ellos se entrenan para quitar la vida. Es la gran diferencia entre un militar y un médico. Pero esta pandemia también nos ha presentado un montón de pobres, de quebrados, de endeudados, de informales. La informalidad ha surgido ahora como el camino a la supervivencia, especialmente en nuestros países. Y entonces hay una relación que entendemos entre economía y salud, porque la relación entre economía y salud está básicamente determinada por los ricos y los pobres. Es diferente las enfermedades de los ricos y las enfermedades de los pobres. Las enfermedades, a pesar de que esta pandemia ha golpeado y ha sido traída por los ricos, ha llegado a América porque la gente que puede viajar la ha traído, y desde Nueva York, que ha sido el foco más importante de contaminación en América Latina, en el continente americano, pues las personas que llegaban a Nueva York se repartían por el mundo, siendo Nueva York el centro más importante de conexión global, especialmente de vía aérea. Era evidente que se expandiría esa pandemia por todo el planeta. Hoy la tenemos aquí en Ecuador, la tenemos en América Latina con un impacto sobredimensionado. Sin embargo, y a pesar de que ha sido tremendamente calamitoso el impacto en América Latina, la pandemia ha sido mucho más grave en los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y Europa, y en los que están en vías de desarrollo, como las que se llaman potencias emergentes, Brasil, India. ¿Cómo sucede esto? Entonces podemos entender que hay una relación entre la pandemia y la economía. Y la economía, pues básicamente es el manejo de los recursos naturales en función del dinero. El dinero, que es un invento de los seres humanos para entender cuál es la relación que existe entre todo lo que existe, entre el trabajo, entre el descanso, entre el producto, entre el consumo. El dinero es un invento tan importante como lo son las lenguas, tan importante como lo es la música, tan importante como lo es la misma medicina. Y este dinero nos permite entender cómo marcha lo que se llama la producción y cómo marcha el consumo, la oferta, la demanda, el mercado. Y de ahí nace lo que nosotros denominamos la política y la relación, por ejemplo, entre la salud y la producción tiene que ver mucho con la tecnología, porque la tecnología tiene que darnos cantidad y calidad y novedad. Cantidad, calidad y novedad. Son las tres cosas importantes que nos da la tecnología. Por supuesto, también nuevamente nos encontramos con que la salud tiene relación con la política, pero en este caso, ¿cuál es el fundamento más importante que existe entre salud y política? Básicamente es el concepto de seguridad.
seguridad biológica, seguridad social, seguridad ambiental. Cuando tenemos seguridad ambiental, es decir, sabemos que podemos contrarrestar una sequía, sabemos que podemos contrarrestar una inundación, sabemos que podemos enfrentar un terremoto. Entonces, eso nos da algunos sentidos de la seguridad. Por ejemplo, durante el tiempo de Rafael Correa, la seguridad ambiental fue establecer lo que se llaman el sistema de alerta temprana, especialmente para los tsunamis y para las erupciones volcánicas. Eran sistemas de alarma en todos los pueblos y lugares del país. Además, sistemas para que la población pudiera ponerse a buen recaudo si surgía alguno de estos fenómenos, tsunamis, terremotos, huracanes, etc. De la misma manera, la seguridad política, la seguridad social, pues hemos visto el problema que está viviendo ahora la costa ecuatoriana, inclusive va a haber en estos días, creo que el fin de semana, una presentación de artistas de Guayaquil cantando por la no violencia, porque se ha desatado la inseguridad en Guayaquil y en la costa ecuatoriana, especialmente en los puertos, por el narcotráfico. La guerra del narcotráfico nos está llevando a a una situación similar a la de México. Luego tenemos el problema de que la salud tiene que ver también, igual que la economía, con lo que es la información, la comunicación y el transporte. Y así pues vemos que el transporte se volvió vital, porque es la forma de llegar con las vacunas, y no solamente de forma de llegar con las vacunas, sino que además las vacunas tenían que tener grados de congelación diferentes, como la de Pfizer tiene que ser a 60 grados bajo cero, y el resto a temperatura de refrigeradora. Pero la velocidad del transporte, el llegar en avión, las vacunas, el llegar en movilizarse de las brigadas rápidamente a los lugares apartados lo más rápidamente posible, el tratar de llegar lo más rápidamente posible con las vacunas ha sido otro elemento fundamental. Y la información, hemos visto cómo ha jugado la información. La información y la salud han estado de la mano, y la información ha tenido que pasar por un serio traspié, porque la información fidedigna, la información, como dicen ellos, verificable, no verificada, porque no es posible. Ellos son los que verifican, pero en realidad la única persona que realmente puede verificar la información somos ahora nosotros. Si usted le deja que otro le dé verificando la información, usted está fregado. El otro se va a convertir en sus ojos, sus oídos e inclusive su palabra. Y eso es terrible. Usted va a tener una dependencia de otro ser humano o de un sistema de información que le van a hacer a usted vulnerable, susceptible. Entonces la información es el otro recurso muy importante dentro del problema de la salud, porque la información lo que nos tiene que dar es la información sobre los eventos que suceden, los productos que se obtiene la sociedad humana para resolver el problema, o los aparatos y procedimientos. Pero además tenemos que la economía, que simplemente esto de entender las necesidades humanas, estudiar las necesidades humanas, manejar las necesidades humanas, crear necesidades humanas, tiene relación con la salud básicamente porque nos crean individuos dependientes o independientes. Nos crean individuos dependientes, por ejemplo, de las medicinas. Hemos tenido ahora una sociedad de enfermos crónicos, que es la que estamos viviendo, donde las personas necesitan remedios para la diabetes, para la hipertensión, para la artritis fundamentalmente, y estos son drogadictos creados por la sociedad que dependen fundamentalmente de estas medicinas. Pero además tenemos los drogadictos psicológicos, que son los que dependen de drogas tranquilizantes o estimulantes que son legales o ilegales. Esto también es otro factor, pero además hay una salud mental que nos crea dependencias especiales. Por ejemplo, hay dependencias de juegos, dependencias de entretenimientos, dependencia de vivienda, de todo. Todo se convierte en dependencia. Dependencia del alcohol, dependencia del tabaco, en fin.
Y esto tiene que ver con la salud. Pero no queda solamente el problema en eso, sino que, como hemos visto, la salud también ha sido un problema ambiental y el problema ambiental ha sido que tiene que ver con la temperatura. Vemos que cuando llega el invierno, la pandemia se incrementa, se hace mucho más agresiva porque cambia la humedad en la atmósfera. En el caso de los países tropicales como Ecuador, con Guayaquil y la costa ecuatoriana, en el invierno se produce una mayor humedad y esta humedad permite que las micropartículas que contienen el virus puedan estar más tiempo en la atmósfera. Cuando llega el verano, por el contrario, el calor hace que estas micropartículas rápidamente se diluyan, se desaparezcan y la vivencia del virus es mucho menor. Por el contrario, en los países de 4 estaciones donde tienen gran nieve y frío, es el frío el que obliga a las personas a mantenerse en espacios cerrados donde hay más posibilidades de que y donde hay espacios de temperatura ambiental fundamentalmente, porque curiosamente, si el virus realmente cuando llega a una zona con temperaturas bajo cero, él no puede vivir. Es en las casas donde la gente se aglomera, donde se agrupa, donde se crea una temperatura artificial en los negocios, en los espacios de convivencia social que se facilita porque la nieve se logra evaporar, se crea una mayor humedad ambiental y es la humedad la que detiene y la de que determina la prevalencia del virus. Ahora bien, también tenemos el hecho de que esto nos ha demostrado que nuevamente la medicina, que el problema ambiental es muy serio porque nosotros los seres humanos hemos invadido los espacios silvestres y en países como China, donde comen todo, desde cucarachas hasta murciélagos, precisamente los murciélagos son los portadores de estos virus que a ellos no les hace nada, como el virus del herpes, por ejemplo, o el virus de la rabia, que a ellos no les hace nada, pero cuando ellos muerden, cuando ellos transmiten, cuando ellos chupan sangre o cuando ellos orinan, producen enfermedad. Y esta enfermedad, precisamente, esta transmisión viral por virus, yo la percibí. Era médico trabajando en la zona de Esmeraldas, en el sur, en la zona de Tres Vías y Puerto Nuevo, Agua Sucio, donde está Mompiche, precisamente el balneario. Ahí pues llegaban muchos extranjeros, especialmente llegó en la época de los argentinos, las argentinas, los muchachos que venían a hacer, como se dice, narcoturismo. Llegaban allá porque aquí pues además de hacer vivir el paraíso y practicar el surf, también tenían la posibilidad de disfrutar de música tropical, drogas y sexo. Esto hace que en este lugar me tocó vivir en una casa donde yo vivía y tenía que convivir con murciélagos. Los murciélagos a veces se orinaban en el toldo bajo el cual dormía y precisamente esos murciélagos que se orinaban bajo el toldo en un momento determinado me produjeron una infección ocular y me dio herpes a los ojos. Herpes ocular, algo que absolutamente no tenía nada. Era inconcebible. ¿Cómo podía tener yo herpes? No había tenido herpes en mi vida, más allá de un pequeño herpes labial cuando era pequeño, porque ustedes saben que la varicela evoluciona a herpes, ¿no? Las personas que tuvieron varicela, todos alguna vez tuvimos varicela, antes de que llegara la vacuna de la varicela, y la varicela, que era una enfermedad fugaz, que dejaba en algunas personas, especialmente en la costa, cicatrices, en la sierra no tenía ese impacto dérmico como en la costa, y la varicela deja herpes, deja un virus. Estos virus, que son los virus de la varicela, por condiciones especiales pueden llegar a evolucionar a herpes zóster, el que te da
especialmente en las terminaciones nerviosas intercostales o las terminaciones nerviosas de diferentes partes del cuerpo que te produce un dolor terrible, y el herpes vaginal, que es una enfermedad terrible que se transmite, es una enfermedad de transmisión sexual que produce dispauremia, o sea, dolor en la relación sexual para toda la vida, y el herpes ocular, que puede afectar al ojo y te puede dejar lesionar el ojo. La característica particular es que estos herpes, una vez que te da herpes, lo único que puedes hacer es controlar la infección, porque igual que el virus de la varicela, el virus del herpes va a vivir con uno toda la vida hasta el día de la muerte. Entonces vemos cómo la relación entre ambiente, el entorno ambiental, puede producir enfermedades. Vemos, por ejemplo, que en Morona, Santiago, se produjo una peste de rabia. La rabia afectó a los perros, afectó al ganado, y era producida por los murciélagos. Y hubo que hacer una campaña en Morona, Santiago, para eliminar la rabia, que básicamente estuvo en las montañas donde los Shuar y los Achuar habían entrado para talar el bosque y sacar madera. Y en ese momento se produjo una epidemia por el cambio de uso del suelo, que pasó a ser de recolección y silvicultura a agricultura y ganadería. En ese momento se produjo eso. En China se produce lo mismo. Esta proximidad de los virus a los seres humanos, de los animales, de los seres humanos, de los animales salvajes, han producido esta pandemia. Y se estima que dentro de poco vamos a tener el mismo problema en Brasil, y las próximas epidemias pues tendrán que ser debido a esta proximidad del ser humano con virus que se encuentran en especies silvestres. Pero además nosotros los seres humanos estamos en el gran problema de que apenas llevamos 260.000 años en la superficie terrestre, y no pasamos de 10.000 años, aunque se estima que hay algo más en América, en el continente americano, y que esto del ambiente, esta transmisión, este llevar y traer enfermedades, recordemos la conquista de América, que trajo la viruela, el sarampión, la tosferina, la sífilis, la gonorrea, la varicela, la oncocercosis, bueno, tantas enfermedades que trajeron desde África y desde Europa, América, un continente que no tenía esas enfermedades, y se produjo una mortandad tan terrible que el 90% de la población humana que existía en el continente americano murió por enfermedades más que por la crueldad de los conquistadores. Si nosotros mañana nos vamos a la Luna o vamos a Marte y por ahí existe alguna bacteria o algún virus, de seguro que el gran problema va a ser si ese virus llega al planeta Tierra, cuando retorne, sean las naves espaciales o sean los seres humanos, o sea, inclusive las plantas que llevaron para allá y que después las trajeron, cualquier cosa de esas, pues va a tener un impacto terrible en la sociedad humana de las futuras generaciones. Las futuras generaciones ya no será lo que podrá vivir, quién sabe, lo mismo que vivió el continente americano cuando llegaron los europeos a nuestro continente. Entonces vemos la relación entre ambiente y salud, hemos visto la relación entre clima y todo esto. ¿Y cuál es la relación entonces? Vemos que estamos en un momento terrible y estamos viviendo esta situación. Muchas gracias.